Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y Yeshua nuestro Mesías y Salvador, a todos ustedes hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con esta serie de fundamentos cristianos y toca hoy entrar a nuestra quinta doctrina. Vamos a leer nuestro texto en Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Nuestra quinta doctrina es la resurrección de los muertos. Quiero decirte que la resurrección de los muertos es el punto central de la fe cristiana, pues si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Así lo dice el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Desde los tiempos de Yeshua había gente que negaba la resurrección de los muertos, mas el apóstol Pablo nos aclara con toda autoridad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Punto número 1. Yeshua resucitó al tercer día según las Escrituras. Los apóstoles y discípulos más cercanos de Yeshua son los únicos testigos de su resurrección, y así lo dejaron plasmado en los evangelios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Punto número 2. La única señal que Yeshua dio de que él era el Mesías fue la señal del profeta Jonás. Ante los cuestionamientos de los líderes religiosos, los fariseos, los ancianos, de que él les diera una señal de que él era el Mesías, él les respondió. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yeshua murió en la cruz en el día de Pesaj, en la Pascua. Esa noche él fue el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yeshua fue sepultado 3 días y 3 noches. Él fue el pan sin levadura, cumpliendo así la fiesta de Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Su cuerpo santo fue envuelto en una sábana. Y Yeshua resucitó al tercer día. En el primer día de la semana, él resucita como las primicias de la resurrección, cumpliendo así la fiesta de Bikurim, que es la fiesta de las primicias. Punto número 3. Como nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua se presentó ante el Padre para presentar la ofrenda de primicias. El apóstol Pablo nos enseña el orden de la resurrección, pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El día que Yeshua resucitó se celebraba en Israel la fiesta de las primicias, los Bikurim. Así que Yeshua, al resucitar, él es nuestro gran sumo sacerdote que sube al cielo a presentar esta ofrenda. Pero ¿cuál fue esa ofrenda? La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo que después de haber resucitado él, hubo muchos santos que resucitaron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Muchos estudiosos piensan que estos santos que resucitaron después volvieron a morir. Sin embargo, entendiendo
En el contexto de las fiestas del Señor, estos santos fueron esa gavilla que se presentaba como ofrenda de primicias. Recordemos que la ofrenda de primicias era una gavilla de la cosecha de cebada. Así que Yeshua tomó a estos santos que resucitaron y los llevó ante la presencia del Padre para presentarlos como una ofrenda, como una gavilla de resurrección. Y de hecho muchos estudiosos piensan que estos que resucitaron son aquellos 24 ancianos que están delante del trono de Dios. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Punto número 4. La gran cosecha de resurrección. Así como hay un momento en que se presentan las primicias de la resurrección, también habrá una gran cosecha de la resurrección. En el séptimo mes, en el calendario del Creador, se celebra la gran cosecha que comienza justo en el día 1 de Tishri, el mes séptimo, y comienza con la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah. Y ciertamente sabemos, y aún el pueblo de Israel sabe, que ese es el día de la resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Importante entender el cumplimiento profético de las fiestas del Señor. Ahora entendemos con claridad que la resurrección de los muertos será en un día de trompetas. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En estos dos pasajes, en la primera carta a los Corintios y en la primera carta a los Tesalonicenses, se hace referencia a que se tocará trompeta justo en el día de la resurrección. Esta es una referencia al Yom Teruah, el día de las trompetas, que se celebra en el primer día del séptimo mes del calendario del Creador. Y acto seguido a la resurrección viene el arrebatamiento de los que estemos vivos cuando esto suceda. Amén. Punto número 5. Conclusión. La Biblia nos habla de dos resurrecciones, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estas dos resurrecciones no sucederán en el mismo tiempo. La primera resurrección es la resurrección de los creyentes, aquellos que durmieron confiando en Yeshua el Mesías. Esta resurrección, como ya lo establecimos, sucederá en un día de trompetas antes del regreso de Yeshua a establecer su reino milenial en la tierra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La segunda resurrección sucederá después que terminen los 1000 años del reinado de Yeshua en la tierra, y es una resurrección de condenación. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Como dije al principio, la resurrección de Yeshua es el punto central de nuestra fe. Y esto nos llena de esperanza de saber que un día seremos resucitados o arrebatados, transformados nuestros cuerpos a la gloria semejante a la de Yeshua, y así estaremos con Él para siempre. Amén.